estamos en cabina con el mayor del ejército peruano, en condición de retiro, Evaristo Castillo Asti. Con él vamos a hablar sobre la inseguridad ciudadana, sobre la declaratoria de emergencia en el Callao, y nos ha traído un libro, un interesante libro, que dice La conjura de los corruptos narcotraficantes, el narcotráfico, los rebeldes, quienes se llevaron la plata, quienes cobraban por vuelo, y aparecen en la portada Vladimiro Montesino y Alberto Fujimori. ¿Cómo está, mayor? Buenas noches, bienvenido a Radio Exitosa. Buenas noches, un saludo para su audiencia y muy agradecido por la invitación, señor Flores. Bien, a ver, aprovechando la oportunidad, vamos a este punto, que es coyuntural, y la declaratoria de emergencia en la región Callao. ¿Cuál es la opinión que tiene usted? Bueno, fíjese, yo tengo la suerte de ser chalaco, ¿no? Yo he nacido en el puerto de Iquitos, me he criado en el puerto del Callao. Porteño. Por parte de mi madre, porteño, ¿no? Ni chalaco ni charapa, ¿no? Por mi padre era militar. Bueno, y mi familia también es del puerto de Pisco. Entonces me he criado en el Callao de los 8 años. Yo vi otro Callao, ¿no? Un Callao diferente, un Callao que se respiraba a puerto, ¿no? Y bueno, era un mundo diferente, ¿no? Entonces ya mi familia somos 7 generaciones de chalacos. Entonces yo, por ejemplo, voy al Callao y no me pasa nada, me siento seguro, ¿no? Claro, me muevo en un medio que es familiar, ¿no? Pero sí siento la hostilidad que se puede vivir en el Callao. Yo no entiendo por qué una vez más el Estado llega tarde y mal. No sé por qué está pasando con... Claro, porque fíjese, ¿no?, los resultados de estos megas operativos, que han incautado 700 quetes. Claro. Fíjese. El Estado llega tarde y mal, pero ¿por qué llega tarde y mal? Acá hay una serie de responsabilidades, ¿no? Hay culpables y hay responsabilidades. Primero, que la situación en la que se encuentra el Perú en el tema de inseguridad pública, en particular el Callao, es un proceso. No es un tema que ha pasado en los últimos 4 meses o el último año. Exitosa. Viene malográndose la situación desde varios años atrás. Entonces hay responsabilidades políticas. Por ejemplo, porque un país tiene sectores que son muy importantes para el desarrollo nacional: defensa, economía, salud, educación, pero sobre ellos la seguridad pública. Porque la sociedad, para desarrollarse y salir hacia afuera como un país potencia, para pasar al primer mundo, necesita el ciudadano seguridad, paz, tranquilidad, y más que todo el peruano, que siempre ha estado abandonado. El Estado lo ha dejado solo al ciudadano, y el ciudadano ha tenido que generar sus propios ingresos. Sin embargo, ahora nos vemos agredidos por el Estado, por la delincuencia y por una serie de factores en el cual el ciudadano ya vive la desesperación. Si usted sale ahorita a la calle, no sabe lo que le va a pasar, ¿no? Entonces, yo creo que el Estado llega tarde y mal. Creo que existe responsabilidad política en los últimos gobiernos, porque fíjese, sin menospreciar, no se puede nombrar ministro del Interior a personajes que no están capacitados para el cargo, ¿no? A personajes que pueden tener muy buen currículo como doctorados, maestrías o etcétera, pero el tema del manejo policial es un tema de represión. Porque la Policía Nacional es un elemento de represión. Entonces yo no sé qué están haciendo con el Callao, porque es un experimento medio raro. Se le declara en emergencia, sin embargo, con mandar 1.500 policías se cree que se soluciona el problema, y no es así. Yo creo que el problema es mucho más complejo. Claro, y no solo en el Callao, sino a nivel nacional también. A nivel nacional, por ejemplo, la gran discusión que si las Fuerzas Armadas debe o no debe intervenir. Así es. Yo creo que se ha discutido mucho sobre el tema. Yo creo que las Fuerzas Armadas deben intervenir. ¿Por qué? Porque existe amplia experiencia. Ahorita, por ejemplo, en las zonas de emergencia, que la Fuerza Armada es la que tiene el comando, el mando de la zona geográfica, ahí no hay extorsiones, ahí no hay asalto en los bancos, ahí no hay seguimientos, ahí no hay marcas. Porque el delincuente sabe que la respuesta va a ser contundente. ¿Por qué se dice que las Fuerzas Armadas no están preparadas para salir a las calles? Lo ha dicho el propio presidente de la República, el ministro del Interior. Hay una distorsión. Las Fuerzas Armadas están bien preparadas. Si no, fíjese, cuando la situación rebasa a la Policía Nacional, ¿qué es lo que pasa? Se le cae el estado de emergencia. ¿Y quién va? La Fuerza Armada. En este caso, la delincuencia ha repasado a la policía. Claro, por ejemplo, si nosotros ponemos un cuadro comparativo, declaratoria en emergencia en Callao, pero solo entra la policía. Declaratoria de emergencia en Arequipa, Islay, por el tema de
lo que la población no permite una contaminación, ahí va el ejército, o sea, perdón, las Fuerzas Armadas. Eso es algo contradictorio, no entiendo. Claro, el ejército ya está siendo empleado para defender intereses privados, ¿no? Conga, Tía María, Las Bambas, pero no está para defender a su población, a sus ciudadanos. Entonces hay una contradicción ahí media rara. Ahora la distorsión. El ejército está muy preparado. Mire, todas las unidades operativas siguen cursos, ¿no? Por ejemplo, el curso de control territorial, el curso de disturbios civiles, el curso de servicios públicos esenciales, y sobre todo esto hay planes operativos. Entonces, fíjese, y estamos viendo el ejemplo de lo que pasa en el Callao. Se mandan 1.500 policías, el otro día hay disparos, los delincuentes han salido del Callao y se han ido a San Miguel, ahora aparecerán por las provincias. ¿Por qué? Porque no se ha ejercido un plan, no hay control territorial. Porque cuando la Fuerza Armada ingresa, hay planes que se ejecutan. Porque ha tenido que encapsularse al Callao y después de encapsularlo, entrar y hacer los operativos. Pero no decir, ya pusimos 1.500 y se acabó el problema, no es así. Ahora, el problema de fondo del Callao no es el cupo de obras, por favor, esa es otra distorsión. El problema del Callao es el narcotráfico. Así es. Que el primer el primer puerto en el mundo que abastece a tantos países de drogas es el Callao. Ahí está el aeropuerto también. Digamos las cosas claras. No podemos olvidar. También. El aeropuerto, claro. El aeropuerto. Y otra cosa que yo quería opinar, fíjese, es que el Callao debió ser intervenido. No solamente era, porque si usted lo pone en emergencia, ¿quiénes son los que manejan la emergencia? El jefe de la policía, el gobernador del Callao, ¿no? Y ahí entra pues el Poder Judicial, el Ministerio Público. Sin embargo, los más cuestionados, ¿no? Y no lo digo yo, lo dice la opinión pública del Callao, es la corrupción que existe en estos estamentos. Entonces ahí para mí cabía que el Estado intervenga en el Callao, como se intervino en Ancas. Pero si usted le da el control de la zona a los jefes de banda, entre comillas, ¿no? A los que tienen el poder, a los que han hecho que el Callao llegue a la corrupción acá ha llegado. Entonces, lo que está haciendo es simplemente dando un paliativo, ¿no? Entonces, el congresista Enrique Bon ha pedido formar una comisión en el Congreso de la República, no para perseguir a las bandas organizadas, sino a las autoridades involucradas en esta situación. Y habla de que hay el tema del narcotráfico, como usted bien lo ha mencionado. ¿Por qué la relación de estas bandas de narcotráfico con algunas autoridades? Ya ha mencionado, como la alcaldesa Carmen de la Legua, ha mencionado al gobernador regional, ha mencionado también al alcalde del Callao. O sea, él pide que se investigue a fiscales, a generales, a coroneles, a todos quienes estarían implicados en una mafia organizada. Claro, las organizaciones encargadas de perseguir al delito o se han coludido, han sido complacientes, ¿no? Yo creo que más que tolerantes han sido hasta permisivos, y eso obedece a cosas que tienen que investigar. Claro, y usted conoce perfectamente estos temas porque ha accedido a un archivo del año 1994 donde usted denunciaba, ¿no?, a Vladimiro Montesinos, ¿no? En esta parte se asegura que Vladimiro Montesinos, el asesor presidencial, maneja desde el servicio de inteligencia la relación con las firmas que distribuyen cocaína. Y finalmente, usted era el jefe militar, ¿no? Sí, fíjese, que ordenó que no se detenga a narcos, o sea, le ordenaron que no se detenga a narcos y que serán sancionados quienes desobedezcan. Claro, esos son antecedentes, que por eso yo antes le decía que la situación de la inseguridad pública hoy en día es un proceso que viene desde muy atrás, y básicamente su hermana mayor la impunidad, ¿no? Porque fíjese, Montesinos tiene 5 procesos por narcotráfico, todos archivados. Y él y compañía, que son mucha gente con mucho poder, y poder económico además, y poder político, ahí están, impunes. Entonces, ¿qué pasa? La banda ven que acá no pasa nada. Entonces, la corrupción ha hecho que la sociedad peruana pues esté como esté, ¿no? Que usted salga a la calle y lo asalte. La corrupción está en todos los niveles, no podemos engañarnos. Está en el ambulante, está en el que vende, está en la tienda de la esquina, está en las autoridades, está en el policía. O sea, vivimos esa inseguridad. Ahora, ¿cómo revertirlo? Con mano muy dura, muy dura. Acá no se puede ser ni guante de seda ni mano blanda. Bien, 10:53, estamos en cabinas con el mayor ejército peruano en retiro, Evaristo Castillo Aste, quien fue también jefe de operaciones en el Valle de Huallaga durante los años 1991, 1992, y jefe político militar del Valle de Huaura, Sayán,
Norte Chico, en 1993, especialista en guerra política durante la dictadura de Fujimori. Fue asilado político en España debido a sus denuncias contra la corrupción en el ejército en relación con el narcotráfico, denunciado al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, y él nos trae un libro que dice La conjetura de los corruptos, y aparece Fujimori y Vladimiro Montesinos. Vamos con llamadas del público. Buenas noches, lo escuchamos. Aló, señor Felipe, buenas noches. ¿Cómo está, señor? Bienvenido. Solamente hoy ha salido en el Diario de la República, se encuentra el sondeo de Proética respecto a cómo se está desarrollando la corrupción en el país. Y fíjese, mire, es un dato muy importante cuando, por ejemplo, el Poder Judicial tiene el 47%. O sea, es corrupto, queremos decir, el sistema de control que viene a ser el Poder Judicial. Es allí, creo yo, donde todo el problema empieza, y no solamente el Poder Judicial, tenemos, por ejemplo, la policía, ¿no? Está con 42% en ese sondeo. ¿No me parece que las fuerzas militares también, ¿no? Son corruptas, ¿no? Se ha visto muchas veces como el ejército está totalmente también contaminado y no se salva, ¿no? Entonces, si queremos, señor periodista, si estamos en esta situación, ¿qué hacer, no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para poder superar esos estándares que son muy altísimos, en la que uno pues ya no puede andar con seguridad en las calles o en algún lugar, porque hay que estar prevenidos de que en cualquier instante a uno pues, le pueden asaltar, le pueden robar, ¿no? Sería, por favor, esa parte que ustedes un poquito amplíen para analizar un poquito más. Bien, listo. Bien, maestro, muchas gracias. Exacto, ¿no? Esta encuesta nacional sobre corrupción 2015 de Proética Mayor es alarmante. 85% de la población estima que no es eficaz la lucha del gobierno contra la corrupción. Según este sondeo de Proética, el 46% cree que la corrupción es uno de los principales problemas del país detrás de la delincuencia. Opinan que las instituciones más corruptas son el Poder Judicial, como dice nuestro oyente, con 47%. Corruptos, ahí están, en el Poder Judicial, es lo que es la sensación, la percepción de los ciudadanos. El Congreso, 44% en segundo lugar, y la policía, con 42%. Fíjense, esto refleja la realidad de un país. ¿Qué nos dice, mayor? Mire, en realidad hay problemas de fondo que atacar. Nosotros se nos ha hecho creer que la sociedad peruana es intolerante, ¿no? Yo siempre he tenido esa percepción. ¿Y por qué? Porque se está contra muchos temas del aborto, ahora que está de moda, contra el que se le tira de homofóbico a aquel que no acepte la unión gay, ¿no? Y se dice que no, que somos una sociedad intolerante. Yo diría que no, que somos una sociedad más que tolerante, somos hasta permisivos, porque muchos de nosotros a veces estamos enterados de un delito que ha cometido alguien que uno conoce y lo lleva a la broma, y le parece chiste. O sea, somos una sociedad bastante permisiva. Por ejemplo, fíjese, una cosa muy, muy práctica ahorita que le puedo decir. Una cosa es que un delincuente con un quete encima lo asalte, o sea que haya fumado droga, y otra cosa es que un delincuente sin fumar droga lo asalte. Sin embargo, el que fuma quete y lo asalta, se le considera un atenuante. Uh-huh. El que está borracho y choca y lo mata a su hijo, es un atenuante. Claro. ¿Por qué nadie dice, no, eso debe ser un agravante? ¿Por qué el Colegio de Abogados no se pronuncia? ¿Por qué el Poder Ejecutivo? ¿Por qué claro, porque ellos dicen que no está en sus cabales. Entonces yo para cometer un delito, me chupo un quete y voy y lo mato. O en todo caso, de pronto soy protagonista de un accidente, mato a alguien, y para poder tener esa flexibilidad de la Administración de Justicia me fumo pues, una droga y listo. Estaba drogado. Yo creo que eso obedece una palabra. Hay que trabajar. El que tiene un cargo tiene que preocuparse por trabajar. El que es jefe de la policía, el que es ministro, tiene que preocuparse qué hacer. Porque mira, acá estamos hablando de un tema que es muy simple, que los ciudadanos a pie nos damos cuenta, ¿no? El que ha fumado droga para cometer un delito debe ser considerado un agravante. Entonces usted ve que los delincuentes siempre cuando los capturan, al lado del arma, tienen los jetes. Claro, y aquí sobre este sondeo de opinión nos dice lo siguiente, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas del país? ¿Qué dicen los ciudadanos? La delincuencia, con un 62%. Le sigue la corrupción, con un 46%. Consumo de drogas, 30%. Pobreza, 25%. Desempleo, 21%. Crisis política, 17%. Salud pública
inadecuada 16%, contaminación del medio ambiente 16%, narcotráfico 16%, mala educación 14%. Eso es un sondeo. Delincuencia 62%, eso en primer lugar, y sigue la corrupción. Yo insisto en algo, considero, es mi punto de vista mayor, es que la corrupción existe con gran fuerza en la administración de justicia. La delincuencia está en primer lugar gracias a la administración de justicia. Eso es lo que está ocurriendo. Pero nadie se ha puesto a pensar en dar leyes drásticas. Por ejemplo, cuando un juez prevarica, o sea, va contra lo que la ley norma, debería ser detenido. ¿Por qué? Porque hay profesiones que son las responsables de que la sociedad, que vivamos en civilización, que haya paz, que haya progreso. El juez, por ejemplo, que le quita la libertad, que es lo más preciado que tiene uno, pero que sin embargo protege al delincuente, ¿no? Entonces eso yo creo que debería ser, por el alto cargo que tiene y su responsabilidad, detenido inmediatamente, ¿no? A ver, correcto, bien, mayor, vamos a cumplir con la pausa y vamos a retornar con el mayor del Ejército Peruano en retiro, Evaristo Castillo Aste. Volvemos. Ya regresamos con El Público Protesta. Continuamos con El Público Protesta. De la noche y 2 minutos en todo el país. Somos Radio Exitosa 95.5 de la FM. Público Protesta. David Flores con ustedes. Y bueno, pues qué lamentable saber que los peruanos creemos que la corrupción es lo máximo en el país. Y la corrupción pues trae retraso. La corrupción hace que estemos como estamos, señores. Lamentablemente, la corrupción en todo lado, como lo decía el mayor. Por todos lados hay la corrupción, en los colegios, en las universidades, en los municipios, en los gobiernos regionales, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en todo lugar hay corrupción, en todo lugar hay corrupción. 12. El mayor nos ha traído un libro que tiene como título la conjura de los corruptos, y aparece Keiko Fujimori, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesino. ¿Qué nos trae? ¿Qué contiene este importante libro? Es básicamente todo el tema de corrupción en las zonas cocaleras, cuando el ejército tenía el control total, ¿no? La impunidad que se vivió y que todavía continúa, porque el cártel militar nunca fue enjuiciado. ¿Considera usted que el mayor espacio en todo su esplendor del narcotráfico se presentó en el gobierno de Fujimori? Sí, yo creo que fue el desborde. Yo creo que la bondad del gobierno de Fujimori y de Montesino, porque fue un gobierno de dos, fue ordenar el narcotráfico. El famoso combate, entre comillas, al narcotráfico, que bajaron las hectáreas de cultivo, eso fue un ordenamiento del comercio, que hizo pues que Montesino sea el gran patrón de la droga en América Latina, ¿no? Del narcotráfico. Entonces ahora tenemos pues el Brain, ¿no? El Brain, 6.000 soldados, sin embargo, de ahí salen 250 toneladas al mundo de cocaína, de las 330 que produce el Perú, ¿no? Sin embargo hay 6.000 soldados. Entonces que alguien nos explique. Porque hoy, ¿qué sendero en el Brain? ¿60, 80? 6.000 soldados, pero ellos ¿no? Están también a la espera de las órdenes. Hace poco, usted no sé si habrá visto ese video donde un soldado le decía, oye, mándame la plata, está amargo el de arriba, son $10,000, ha ido a la cuenta y no aparece nada, no va a salir nada. O sea, ¿y quién es el de arriba? Imagino que el coronel, el jefe, no sé, ¿no? Lo que pasa que cuando no se escarmienta y la impunidad se impone, se repite la historia. En todo hecho delictivo tiene que haber sanción, y más que sanción tiene que haber escarmiento. Entonces se repite la historia, porque el malentendido espíritu de cuerpo conlleva esto, ¿no? De que hay una impunidad total. Fíjese, le voy a decir algo que es preocupante. ¿Cómo se militarizó el delito de narcotráfico? Porque se pasaban los delitos de droga en las Fuerzas Armadas al Consejo Supremo, y de los 170 casos que hubieron, 100 y pico se archivaron. Entonces se volvió a repetir la historia. Entonces son esas cosas que tienen que a nosotros alarmarnos. ¿Por qué? Porque ya ha quedado la semilla, y los jóvenes de antes, los subtenientes de la época, son hoy en día los coroneles o generales,
que son los dueños del negocio. ¿Por qué? Porque han visto que no pasa nada. Pero hay también otros temas de fondo que yo creo que habría que tocarlos. Por ejemplo, nos quejamos de la seguridad, sin embargo los jóvenes están en la calle. Usted ve mucho joven en medio de la calle, ¿no? ¿Y por qué? Porque hemos quitado el servicio militar. No, el servicio militar obligatorio, los pobrecitos abusan de ellos. O sea, en lugar de corregir lo que está bueno, porque era bueno el servicio militar, porque había disciplina, orden, el joven era un hombre que un joven que se acostumbraba a tener disciplina, a levantarse, a asearse, a hacer bueno, había una formación. Claro, pero el sustento que dan es que el ejército estaba en pie porque había conflictos, que el servicio militar era obligatorio porque también preparaban a los chicos, ¿no? Pero no tenían esa hipótesis o el significado que usted acaba de emplear para formar jóvenes. No era la esencia de la existencia del ejército. Pero es que la formación en un cuartel es cívico-militar. Amar a la patria, respetar a su familia, respetar al vecino, a la comunidad, servir a la comunidad. El soldado no solamente iba a disparar, porque yo a veces escucho que cuando se distorsiona y dice, no, el militar no puede entrar a la seguridad pública porque el soldado dispara. El soldado no dispara. Claro, y lo que también se decía es que no, va al ejército, le hacen comer pólvora y salen agresivos. No, es que esos son mitos, eso no existe. Entonces, eso es el problema cuando los asuntos no se tratan desde el fondo. Había esa propuesta, ¿no? Sino desde la forma. Lógico. Hay que profundizar el problema. Había la propuesta de que se iba nuevamente a dar lo del servicio militar obligatorio con el gobierno de Ollanta Humala. Yo hace poco conversaba con un candidato a un cargo público y le decía, oiga, ¿por qué usted no propone el servicio social obligatorio? ¿Qué eso significa? ¿Qué es? A los 18 años, o usted va al cuartel o va a hacer servicio comunitario bajo mando de la municipalidad. Ver viejitos, hay ancianitos que están desamparados en su casa porque la familia sale a trabajar y está el hombre ahí abandonado, arreglar jardines, levantar basura, pero que el joven sepa que tiene que dedicar un espacio de su vida a su comunidad, a su patria. Pero es que si no dedica nada en ningún tiempo, entonces el joven no tiene patria. Y se pierde la identidad. No tiene familia. No, usted pasa por las calles a una hora donde son horas de trabajo, hay un montón de jóvenes en las esquinas, ¿no? Entonces eso es peligroso para un país. Entonces yo creo que eso, por ejemplo, es un tema de fondo que hay que solucionarlo. Y el otro tema de fondo, ¿qué hacer con la Policía Nacional? ¿Qué hacer con la Policía Nacional? Por ejemplo, yo he hecho un estudio personal. Y a ver. Yo creo que la Policía Nacional es un híbrido, porque la han militarizado y no la han militarizado. A ver, me explico. Le dieron grados y porque le dieron grados ya está militarizada. Mentiras. Usted llega a una comisaría, ve un relajo, pero terrible. Que el sargento, el suboficial lo tutea al comandante. El técnico es amigo del mayor y lo palmea. Entonces, no es así, pues. O la militarizamos del todo, que sería bueno, porque fíjese, en Brasil la policía es militarizada, en Ecuador la policía es militarizada y les va muy bien. O la civilizamos de todo, la hacemos civil, le quitamos los grados, de manera que obedezcan a un sentido profesional y no a una orden. Claro, pues, pero todo esto se ha perdido, pues, mayor. Bueno, vemos a coroneles, generales que ordenan a sus subalternos a pedir coimas, a llevarle su bolsita, su chanchita. Entonces, ¿qué respeto? La policía está por los suelos. Claro, la disciplina se ha requebrajado. Cuando yo, fíjese que soy oficial, llego, y saben que soy oficial, llego a la comisaría, o lo diga mi mayor, eso ya no existe. Espera un rato, siéntese ahí. Claro, se ha perdido el respeto. O sea, claro. Todo. Y ves señoras que están ahí 1 o 2 horas sentadas y da pena, ¿no? Porque yo tengo familia de la policía y yo vi otros policías. Cuando yo veía un policía antes, cuando era chico me sentía protegido. Y fíjese, yo ahora siendo militar, cuando veo... Y saludabas al policía. Saludabas, salías del colegio, un policía parado. Ahora yo veo, por ejemplo, un policía, o veo que hay un operativo y yo... Con la formación que tengo siento temor y voy armado. Disculpe, pero ahora la policía hasta le mentan la madre, ¿eh? Claro. Como si nada. A ver, pégame, a ver, hazme algo. Se le ha perdido todo el respeto. Entonces, ¿qué ha pasado? Yo creo que hay muy buenos policías y por favor, yo quisiera, no soy antipolicía, hay que rescatarlos, ¿no? Por ejemplo, mi respeto es a la DINOES. No, la DINOES es un cuerpo especializado de primera línea. Mayor, vamos a dar pase a la participación del público. Buenas noches, bienvenidos a Radio Exitosa. Buenas noches, bienvenido. Aló, buenas noches. ¿Cómo estás? Mire, lo que el mayor Evaristo está diciendo es totalmente cierto. La impunidad en el Perú se está imponiendo. En el caso del Callao, por ejemplo, ¿cómo es posible que se declare un estado de emergencia cuando se sabe perfectamente que son las principales autoridades del Callao,
municipales, regionales, judiciales, las que están envueltas en todo, cada uno protege una banda, y cuando se pelean es porque están peleando entre dos bandas. Entonces tiene que haber una intervención. Los juicios de anticorrupción deben sacarse del Callao a un juzgado en Lima, porque en el Callao los amedrentan a los jueces o los compran, y cuando hay algún grupo civil que se opone, sencillamente salen de todos los bandos, salen pues a eliminar a los opositores, como ha pasado hoy día en la marcha que se hizo para el Congreso. La única solución es intervenir, y es cierto, detrás de todo eso está el narcotráfico. Se pelean el control del territorio para beneficiarse de las exportaciones de drogas que se hacen en los contenedores. Inclusive esa agencia de aduanas que ha sido atacada con una granada, esa es una de las agencias que, según se dice, es la que hace las exportaciones. ¿Y qué dice la policía? ¿Ha rendido cuenta de los resultados de la investigación? No sabemos nada de eso, pero el Callao debe ser intervenido a la brevedad posible. Gracias. Así es, bien, señor. Coincidimos también con la propuesta del congresista Enrique Bon. Se tiene que formar una comisión que se investigue a todos. Buenas noches, bienvenidos a Radio Exitosa, lo escuchamos. Aló, buenas noches. Bienvenido, señor. Con el señor policía que está a su lado, quiero decirle que en el tiempo de Alan García en el 80 disolvió a la policía. Luego Fujimori lo continuó. Después de mi comentario, que yo quisiera que por favor el señor me diga si es cierto o no, porque antes los policías, cuando capturaban a políticos corruptos, ¿no? O sea, los uniformados los enmarrocaban, y seguramente por eso el abogado Bamba, Alan García, lo hizo, ¿no? Y ahora en el 2000 este señor liberó más de 2.500 delincuentes. ¿Usted sabe cuánto esfuerzo le ha tenido que costar a policías que han arriesgado su vida, a jueces probos y decentes, para que un político corrupto con su ministro Pastor liberen a esos delincuentes, ¿no? Es un golpe moral para la ciudadanía, y en especial para la policía y los jueces. O sea, estamos hablando de un personaje colosal como Alan García, que yo lo pongo el ejemplo de ese señor que ha hecho de la ciudad urbana un estado islámico, pero de delincuentes, un terror urbano. Alan García es el creador de este terrorismo urbano que Lima y alrededor del Perú está siendo azotada. Yo lo comparo con el Estado Islámico, como Estados Unidos lo creó al Estado Islámico. Alan García es el creador de este terrorismo urbano. Pruebas al canto, los narcoindultos, violadores, asesinos, sicarios, malandros, él los liberó, ¿ok? Gracias. Bien, señor, muchas gracias. Buenas noches, 11:12, somos Radio Exitosa, más llamadas del público. Buenas noches, lo escuchamos. Buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido, señor. Justo el señor hablaba de que había una orden superior y todos tenían que obedecer. Es lo que pasa. En el Callao hay órdenes superiores y no pueden revisar los contenedores. Yo no sé si el señor se acuerda de la época 80, de Mosca Loca, de Perciles Sánchez, de Héctor Acuña Cabrera, su papá del candidato ahora. ¿Usted cree que ellos dejaron el oficio? De los Sánchez Paredes actualmente, el dueño del Aerocontinente. Ese es un grupo fuerte, y justo tenemos de candidato a César Acuña. Imagínate, llega el presidente, ¿quién podría ir contra esa autoridad? El señor que amplíe bien, que la gente, muchos no saben, no, los jóvenes al menos, cuando le habla de Mosca Loca, que van a entender, que van a saber, pero sin embargo son personas que han estado pues presos, ¿no? Su papá de César Acuña no ha estado preso 10 años, alguien comenta eso, entonces están en el poder. Imagínate, ¿no? Tener de presidente al mismo jefe de la mafia, ¿no? Y nadie habla de este señor, y es muy peligroso. Imagínate, en Callao el fiscal le ha pedido, digamos, armarse, ¿no? Le han amenazado, $80,000 le han puesto por la cabeza. Entonces, y eso permiten, ¿por qué las autoridades están... Bien, maestro. Correcto, bien. Muchas gracias. Es un problema lo que ocurre en el Callao. Hace poco hablábamos de detonaron una bomba cerca de una comisaría. Hace algunos minutos, mayor, una amenaza de bomba alarmó a limeños en el aeropuerto Jorge Chávez. Estábamos hablando del aeropuerto. Miren la noticia que nos llega de inmediato.
Una nueva amenaza de bomba alarmó a los limeños. Esta vez el hecho ocurrió en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Una maleta fue olvidada en una de las puertas de acceso, por lo que fue necesaria la presencia de los agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos, la UDEX, así como el personal de seguridad. La presencia del equipaje hizo que se formara un cordón de seguridad en los alrededores. Luego de una inspección silenciosa, a los agentes descartaron que se trataba de una bomba. Minutos más tarde llegó el dueño de la maleta para reclamar sus pertenencias y dijo que el error había sido involuntario. Mire, cualquier paquete que encuentres, cualquier maleta ya tiene relación a bombas. O sea, todo es bomba, dinamita. ¿En qué escenario estamos, ah? ¿En qué escenario estamos, Vivimos una crisis moral y ética, y además de temor. Da temor andar en la calle. Yo se lo digo, ¿no? Porque veo, somos una sociedad que está pasando una crisis muy, muy difícil. Y yo creo que ahora es el momento en que con estas elecciones haya un cambio. Y lo preocupante es que lo estamos aceptando. O sea, le estamos aceptando, bueno, pues es la rutina. ¿Qué hacemos? Es parte de, solamente que cuidarnos, autoprotegernos, ver la manera que no nos pase nada. Pero es que nosotros sabíamos que este sistema de elección de nuestros futuros gobernantes es dañino para el país. Es dañino. Todo relacionado con mafia, con corrupción. Sin embargo, han pasado 4 o 5 años y las instituciones que tenían que haber hecho el cambio, el Poder Ejecutivo a la cabeza, y además la OMPE y el Jurado de Elecciones no han dicho nada. Entonces se vuelve a repetir el mismo modelo desde que yo tengo uso de razón. Hay que votar por los que hay y lo mismo de siempre. Seguro que entre ellos habrá gente muy buena, ¿no? Seguro, todos no pueden ser malos. Pero no cambia el fondo. Seguimos trabajando para la forma, pero no para el fondo. Entonces sucede que, ¿qué sociedad estamos construyendo? ¿No? Hay armas en todo sitio, droga. ¿En qué distrito del Callao, de Lima no se venden quetes? En todos. Sí, pues. En todos, ¿no? Es como ahora normal, como los vendedores, los trabajadores ambulantes que te venden cualquier producto en la calle, así están. Y lo peor de todo, que los jóvenes fumando en la vía pública, o sea, como si fuera un cigarro. Emprende y normal, o sea, no hay nada, se ha perdido todo. Sin embargo, hay gente que está pidiendo que la marihuana sea libre, ¿no? Hay gente que está pidiendo, yo tengo una discrepancia, legal. Tuve una discrepancia hace poco con un amigo que me decía, mira, el presidente de Uruguay, sí, ¿no? Sí. Entonces yo le dije, ¿qué ha dejado el señor presidente de Uruguay? Aborto libre, marihuana libre. ¿Y esa es la sociedad que ha dejado? Y es considerado uno de los mejores. Porque andar en su Volkswagen viejito. Sí, sí. Eso hay que pensar un poco, ¿no? Necesitamos, la sociedad tiene que tener orden, disciplina, para poder lograr algo mejor. Así, finalmente, algo más que agregar, Mayor. Bueno, yo solamente quisiera agradecerle, ¿no?, su invitación y decirle que considero que es el momento en que el Estado peruano tiene que poner a sus mejores cuadros para neutralizar y aniquilar a la delincuencia, porque la sociedad que vivimos no nos vale para nada, y la sociedad que viene de acá para adelante pues va a ser peor, ¿no? Entonces yo creo que el tema va por responsabilidad, que el poder político, el de turno y los que vengan, de una vez por todas asuman sus funciones. Bien, Mayor. ¿Ya? Yo le agradezco por compartir este espacio con nosotros, será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, muy agradecido.